se deben hacer cumplidos a quienes usualmente criticamos y destruimos, quizás justificadamente por el inicio del Mundial. ¿Qué ha hecho? Lando Norris partirá desde la pole position en Mónaco, en un momento de presión tanto de la temporada como de la clasificación en Mónaco. Con las barreras muy cerca, Lando logra marcar un 1.9 y 954, el único piloto en bajar por debajo de la barrera de los 10. En primera posición, delante de un extraordinario Charles Leclerc y delante de su compañero de equipo, tercero Piastri, que se detiene en 1.10.129. Con el mejor coche no pudo superar a Leclerc. Detrás están Hamilton en cuarto y Verstappen en quinto, quien quizás pudo haber hecho un poco más. Y sexto Aguiar, que llega a solo 2 décimas de Verstappen. Séptimo Alonso, octavo con noveno Lawson, décimo Albon y los demás en ese orden. Pero hablemos de Norris, porque Norris, chicos, ha hecho algo asombroso. En mi opinión, con esta encuesta, porque no era el sospechoso número 1 para hacer la encuesta, porque en mi opinión Piastri era el favorito. Luego vimos que poco a poco en las FP3 y también en la Q1 y Q2 Norris ha crecido mucho y la McLaren objetivamente tenía un ritmo superior al de los demás, incluso en simulación de calificación. Ahora analicemos todo en detalle. También quiero leerles los tiempos y vamos a ver todos los momentos de la sesión y cómo los equipos podrán enfrentar también la carrera de mañana. Antes de comenzar, obviamente les recuerdo que dejen un me gusta, se suscriban y activen las notificaciones para no perderse ningún video que se publique aquí en el canal. Obviamente siempre les actualizo todas las noticias sobre la Fórmula 1 y vamos a analizar cada sesión en detalle. Entonces, volvamos un momento a la clasificación y les leo los tiempos del último intento hecho en Q3 entre Norris y Leclerc. De hecho, en el primer sector Norris fue más rápido por 74 milésimas y de hecho hizo 18.2 con Piastri, que fue aún más rápido que ellos. De hecho, les muestro aquí los mejores sectores. Piastri incluso hizo 18.1 luego en el segundo sector entre Leclerc y Norris. Leclerc fue más rápido. En comparación con Norris, de hecho, vemos que hizo 33.1 mientras que Norris hizo 33.2. En el tercer sector, Norris marcó la diferencia en el Antonino. Guess hizo 18.4 contra el 18.5 hecho por Leclerc y el 18.5 también hecho por Piastri. Por lo tanto, la verdadera diferencia la hizo Norris en el último sector, que es donde tienes más tensión. Estás en el último intento de la clasificación, estás sacando todo el tiempo ha expirado y no dejas nada, ni siquiera en el último sector. Así que una vuelta magistral de Norris, pero también quiero decir algo y desequilibrarme un momento. El juicio sobre Norris se dará después de la salida, porque Norris también tiene mucho que demostrar al partir. Bien mantener la calma también en la carrera. Recordemos, por ejemplo, el año pasado era líder en Singapur y con más de 20 segundos de ventaja. Se estrelló contra el muro tocando las barreras, pero afortunadamente se mantuvo en la pista. Pero debe tratar de demostrar que tiene lucidez y no caer en los errores del año pasado. Norris, así que ten cuidado porque personalmente mi juicio sobre Norris se pospone hasta la carrera de mañana para ver si realmente ha vuelto a la lucha por el título de pilotos, porque hasta ahora ha ido bien, pero no muy bien. En el sentido de que de todos modos Piastri está adelante en el Mundial en términos de puntos, parece ser el piloto predestinado a luchar por el título este año, pero con esta pole Norris definitivamente ha restablecido un poco las jerarquías en McLaren. En el sentido de que hasta ahora Piastri estaba adquiriendo un poco más de importancia dentro del equipo. Ahora Norris con esta pole ha dicho, oh chicos, cuidado que también estoy en la lucha por el título mundial. Esta es una buena pole de Norris, pero también debe demostrar en la carrera que puede tener un buen comienzo, lo cual es clave. Y es allí donde Leclerc debe aprovecharse de Norris, es decir, en la salida, porque puede ser un punto débil del piloto inglés. Y también tratar de mantener la lucidez durante la carrera, con las 2 paradas obligatorias para intentar permanecer al frente. Pero obviamente también debemos hablar sobre la segunda posición de Leclerc y la cuarta posición de Hamilton. Chicos, Leclerc ha hecho un milagro, hay que decirlo. En el último intento en Q3 llegar cerca del muro del 1.9 hizo 1.10 bajo, hizo un tiempo increíble. Y lo más increíble, en mi opinión, es también la distancia con Hamilton. Leclerc tiene un 1.10.063, mientras que Hamilton 1.10.382 en la clasificación. De todos modos, va a superar por más de 3 décimas a un 7 veces campeón del mundo, así que es algo grande. Leclerc destacó nuevamente en la clasificación superando a su compañero de equipo.
Y esto, hay que decirlo, ha sacado el máximo de la monoplaza. Es una lástima porque Leclerc obviamente quería la pole, todos la queríamos. Ayer mi pronóstico era Leclerc, Piastri, Norris, pero en cambio llegaron Norris, Leclerc y Piastri vuelta tras vuelta luchando por la pole. Yo no subestimé demasiado a Norris ayer, mientras muchos lo dejaban incluso fuera del top 3. En mi opinión, teniendo este coche no se puede subestimar a Norris. Y Leclerc, en mi opinión, podría haber hecho la pole y lo demostró también hoy que estaba ahí mismo para hacerlo, esta pole. Es una lástima porque Leclerc realmente creía en ello. También vimos la decepción después al salir del monoplaza después de la clasificación. Sin embargo, realmente se acercó mucho. Comenzará en la primera fila. Es una carrera donde también veremos 2 paradas, por lo que realmente puede pasar de todo, en mi opinión. Charles también tiene posibilidades de ganar mañana, así que aunque sea poco, es seguro. Será importante tener una buena estrategia. Por supuesto, también hay que prestar atención a los que parten desde atrás porque tenemos el problema de Russell. Lo que sucedió en la clasificación, que luego lo relegó a la 14ª posición, que tuvo un problema con el motor, probablemente con la batería, y se quedó parado bajo el túnel. Y luego también tenemos a Antonelli, que por el contrario se estrelló contra las barreras debido a ese error en la chicane del puerto. Un error que comentaremos después, pero también presta atención a los demás. Esto es básicamente lo que quería decir. Mercedes parte desde la 14ª posición con Russell y 15ª con Kimi, lo que les permite inventar una estrategia diferente. Y presta atención también, por supuesto, a Verstappen, a Hamilton, incluso allí atrás, que pueden intentar recuperar, y también, por supuesto, a Piastri, que partirá. Tercera atención que querrá McLaren hacer 1-2 con los pilotos. Papaya, sin embargo, hizo una excelente clasificación sobre Leclerc. En mi opinión, más de esto era realmente difícil y debo ser sincero, está bien en ese sentido. Chicos, comenzar segundos en Mónaco cuando Leclerc el jueves decía que ganar es casi imposible. Si ganamos, haré 2. Backflip a Fred Vasseur significa que las posibilidades eran prácticamente mínimas y te encuentras allí a una décima de la pole position. Hamilton ha tenido un poco más de dificultad. Sin embargo, vamos a hablar también de Lewis, que tuvo ese accidente en el FP3. En mi opinión, le ha causado algunos problemas y ha perdido un poco de confianza. Vamos a revisar juntos el error que Hamilton cometió en el FP3 y lo comentamos. Aquí está. Entonces, un momento. Aquí está. Ok, lo tengo. Vamos a revisarlos juntos, lo comentamos. Curva ciega, la del casino. Sigamos adelante. Se encuentra con 2 coches delante, un Mercedes y un Haas. Gira inmediatamente para evitar chocar con ellos. Y en mi opinión, Hamilton no esperaba encontrar los coches delante aquí. Y también podría haber habido una mala comunicación entre Riccardo Adami y el mismo Lewis. Por ende, desafortunadamente, se ve forzado a cometer este error. Aquí una curva donde también usas el gas de apoyo, por lo que es difícil cambiar la trayectoria. Desafortunadamente, Lewis cometió este error al chocar contra las barreras. Afortunadamente, no hubo daños graves. Después de las calificaciones las hizo, pero es inevitable que en el primer sector pierdas un poco de confianza en esta zona del circuito. Además, Hamilton, quien también estuvo involucrado en una obstrucción con Max Verstappen, que desde mi punto de vista no existía y de hecho ni siquiera fue penalizado. Pero un pequeño error de comunicación entre Riccardo Adami y Lewis Hamilton también influyó allí. Es cierto que Mónaco es desafiante mantener las distancias entre los pilotos, especialmente en la vuelta lenta. Pero en fin, este es un fin de semana en el que Hamilton, sin tener incluso el control total del monoplaza, es normal que haya cometido errores. Empezar cuarto, en mi opinión, de todos modos, ya delante de Max es mucho, así que está bien de todos modos para él. Esta calificación, sin embargo, sigue siendo un paso ligeramente atrás en comparación con Leclerc. Entonces, entre otras cosas, también vimos el fondo de Lewis. También les mostraré las imágenes. Bueno, primero les mostraré esta comparación que se hizo con Alonso. También que ambos cometieron este error estrellándose en el FP3 en Mónaco con Alonso cuando estaba en Ferrari. Pero el accidente de Alonso fue mucho más grave que el de Hamilton. Así que de hecho fue el de Alonso. También recordamos el mensaje de disculpas que dio a sus propios mecánicos, etc. Y el de Hamilton, por otro lado, fue más un error
pero menos grave. Este es el fondo de la Ferrari, con obviamente también todos los diversos medidores de presión del fondo que se colocan en los canales Venturi. Y también debajo del ala delantera, de hecho, vemos un poco toda esta máquina llena de estos medidores de presión y nos muestra también los canales Venturi de la Ferrari. Este año, sin embargo, hemos visto el accidente de las Mercedes. Hablemos de una escena muy graciosa, entre otros temas, entre la comparación de Kimi Raikkonen, que se fue a su yate subiendo, habiéndose retirado de la carrera en 2006, y la comparación con Kimi Antonelli, que por otro lado se retiró en la clasificación y luego volvió a los boxes. La caminata, por cierto, es muy larga para llegar a los boxes de Mónaco. Y entonces, sobre el error de Kimi Antonelli, en mi opinión, chicos, fue un error que ocurre en una temporada tan larga. Es un error producto un poco de la juventud también del chico. Lástima que no haya ocurrido durante las prácticas libres, en mi opinión. Es cierto. Pero son errores que ocurren y empezar desde atrás en Mónaco es malo porque de todos modos es difícil recuperarse. Pero son errores que debemos permitir a un piloto novato de 18 años que ya corre en Mercedes. Es decir, consideremos que, por otro lado, por ejemplo, tenemos a Russell, que ha tenido experiencia en Williams durante varios años y luego llegó a Mercedes y en Williams también se le permitieron errores. El mismo Max Verstappen cometió muchos errores, tanto en Toro Rosso como cuando llegó a Red Bull. Y por lo tanto, es normal cometer errores cuando se es joven, especialmente cuando se empuja al límite en la clasificación. Por cierto, un error que ni siquiera es tan grave desde mi punto de vista, en el sentido de que se equivocó en las medidas de una curva al salir del puerto y luego, desafortunadamente, se estrelló contra la pared. Las consecuencias que tendrá que pagar serán mayores, pero al menos no fue agredido físicamente. El motor, por lo tanto, no debe cambiar elementos de la unidad de potencia. Sí, esto es bueno, especialmente porque después de la retirada que hubo en Imola, un poco el tema de la unidad de potencia para Mercedes no está muy bien. Bueno, entonces, sin embargo, encontramos un poco el lado positivo. En resumen, este error le sucede a Kimi, lo perdonamos, al igual que los otros novatos, cometen varios errores y luego también lo vimos con Russell. La mala suerte en Mercedes, obviamente, va acompañada en el sentido de que Russell también se detuvo en el túnel. Russell tal vez debió detenerse antes, ya que perdieron tiempo al retirar el coche después. Pero de todos modos, no fue un error de Russell en este caso. Retiró por la batería, así que carrera cuesta arriba para Mercedes. Hay que decir que Mercedes, a pesar de esta 14ª y 15ª posición, no había brillado en las prácticas libres. Aquí en Mónaco tiene sentido, el fin de semana empezó mal. Ya lo dijimos también en los videos de la semana pasada, que es un Mercedes que no podía hacer mucho aquí en Mónaco debido a las muchas curvas lentas. Entonces comienza desde atrás, pero no es un fin de semana en el que puedan sobresalir. Lo que más me impresionó, si queremos, otra vez. Tsunoda, fuera del top 10, comienza en el 12º lugar con ambos Racing Bulls, en el top 10 con Lawson en 9º y 6º lugar. Y chicos, quiero decirlo una vez más, ayer hablamos de Ajar, del equipo de radio Soy Tan Estúpido, etc., pero este Ajar nos está sorprendiendo. Es decir, en todas las calificaciones y carreras que participa, siempre es la primera, el primer piloto de Racing Bulls. Y en este caso les hago revisar la clasificación. Llegó a 2 décimas de vestir, que de todos modos en Mónaco se ven las cualidades del piloto. Bueno, Ajar es un gran piloto y espero que la esfera de Red Bull pueda resaltarlo y no quemarlo. En cambio, como lo ha hecho con todos sus jóvenes talentos, con la excepción de Max Verstappen. Veamos un poco cómo será manejado. Hay que decir que, en mi opinión, Aguiar es un piloto que está creciendo, no está cometiendo muchos errores, los cometió en las prácticas libres ayer, es cierto, pero no los comete tanto en carrera, así que eso es bueno. Veremos cómo crece, pero es un buen piloto, me gusta mucho Aguiar. Lo he estado diciendo desde hace un tiempo, de hecho, desde el inicio de la temporada lo sigo repitiendo y me convence cada vez más, incluso más que Lawson, incluso más que Tsunoda. Me parece que es el piloto en casa de Red Bull que está exaltando más las cualidades del coche, en este caso en Racing Bulls. Dicho esto, Verstappen solo quinto Verstappen. En mi opinión podría haber hecho un poco más, porque hay que decirlo, también Max me gusta, chicos. Es el mejor piloto en la parrilla, es decir, actualmente es un piloto fenomenal. Pero cuando decimos que no puede extraer el máximo potencial según sus habilidades, ¿por qué si lo comparamos con Tsunoda? Obviamente lo hizo mucho mejor, pero en mi opinión Max tenía el potencial de estar también en el top 3 hoy, desafortunadamente no lo logró. Hizo una vuelta no al límite, tanto es así que tampoco mejoró en el último intento. Así que en mi opinión podrá hacer algo más.
Max también lo sabe, pero de todos modos partirá quinto. Por lo tanto, no está mal una Red Bull que está ligeramente en dificultades este fin de semana en Mónaco. Por otro lado, tenemos una Ferrari y McLaren que se disputan las primeras posiciones y el podio, y por lo tanto una Red Bull que da un pequeño paso atrás, incluso en comparación con Ferrari en este caso. Y quiero mostrar también otras imágenes muy interesantes. Entonces, primero que nada, veamos la telemetría con la comparación entre McLaren y Ferrari. Quiero mostrar esta telemetría muy interesante. Leclerc contra Norris, vemos que Leclerc maneja muy bien la parte del casino, y esa curva donde Hamilton se estrelló, ahí Leclerc va realmente rápido. Y lo dije también ayer, ha marcado la diferencia tanto con Hamilton este año como con Sainz en años anteriores, el Leclerc en esa parte logra mantener más gas, hacer girar mejor el coche e ir más rápido. Mientras que en la sección más lenta, entonces después del casino, después de la parte donde de alguna manera el circuito se eleva, toda esa parte más lenta, la McLaren de Norris va más rápido en este caso. También en la sección de Arpin y también antes del túnel y después en la sección de las piscinas, Charles va más rápido, mientras que en la Rascasse y el Antonino Nogués, la McLaren va más rápido, en este caso con Norris. Y esto es un poco lo que hemos visto también en las calificaciones, un poco estos parámetros. Aquí, con McLaren que va más rápido en las curvas lentas, Ferrari va más rápido en las curvas de velocidad media. Entonces, la altura del suelo también es un parámetro muy interesante. Son muy similares, como hemos dicho, con McLaren, que es un poco más baja que todos los demás. Y de todos modos, tenemos una Ferrari que aquí en Mónaco no está tan mal como hemos visto en las otras pistas. Esto es algo positivo, chicos. También debemos ver lo bueno de la SF25. Es cierto que Mónaco no es una pista canónica. No se ve el potencial real de un solo asiento. Las velocidades medias son muy bajas. Todo muy cierto, sin embargo. Nada, de todos modos, también tienes que ser fuerte en Mónaco. Tienes que tener ese coche que puede llevarte al frente. Luego el talento de los pilotos cuenta más en Mónaco que el coche. De acuerdo, pero es un pequeño avance para la SF25. Veremos si también puede mejorar con las actualizaciones de Barcelona y luego después de las que también llegarán a Silverstone. Y entonces esto es un poco de lo que hemos visto en las calificaciones. Ahora concentrémonos un poco en la carrera porque hemos dicho que Mercedes partirá desde atrás, por lo que podría intentar una estrategia diferente. En mi opinión, Mercedes intentará detener a uno o dos pilotos, tal vez en las primeras vueltas, así pierde menos tiempo acercándose al grupo de adelante y no estando dentro del tráfico. Tal vez podría hacer esta estrategia con ambos pilotos, pero tal vez un piloto quiera esperar el coche de seguridad o el coche de seguridad virtual, que es muy probable que esté en Mónaco. Presta atención también a Mercedes, que podría marcar la parada de inmediato. Y presta atención también allí adelante, porque tanto McLaren como Ferrari jugarán por la victoria. Y quien se detenga primero podría tener ventaja con el undercut. Así que aquí está Angostelli, incógnita aquí. Será importante hacer todo bien en el pit stop, incluso durante precisamente la parada en términos de segundos. Veremos un poco cómo irá. Ferrari ha sido excelente en los pit stop este año, así que creo que pueden desempeñarse bien en eso también. McLaren ha tenido un buen desempeño en los diversos pit stop. Sin embargo, la carrera de mañana es más abierta de lo usual en comparación con un Mónaco clásico. Sin la obligación de dos paradas, por lo tanto será interesante ver si tal vez un piloto será sacrificado también para bloquear a alguien más. Tal vez también habrá comunicaciones por radio del equipo y órdenes de la escudería al respecto. Dicho esto, chicos, esto es un poco todo lo que tenía que decirles sobre estas calificaciones que les hago revisar. Según Leclerc, Hamilton es cuarto. Esta es la gráfica de Ferrari que nos permite revisarla. Esta es la parrilla de salida, con Norris que partirá desde el exterior. Y fíjate en este detalle con Leclerc en el interior. Si arranca bien, podríamos verlo tomar la delantera de inmediato. Y esto podría ser algo muy ventajoso, especialmente con las nuevas directrices de este año, donde solo necesitas tener el coche alineado para tener la posición. Y al inicio son incluso más indulgentes. Leclerc podría tomar inmediatamente el liderazgo de la carrera desde el inicio. Ten cuidado, Max comienza en quinto lugar. Esta es la parrilla. Otra cosa que quiero mostrarles es Hamilton y Verstappen, que hablaron después de las calificaciones. Viendo esta escena, obviamente, estaban hablando seguramente del malentendido que hubo entre Hamilton y Verstappen. Después de lo que pasó en el impedimento, sin embargo, en resumen, no pasó nada. Hamilton no será penalizado. Respecto a esto, también quiero decirles,
El mío, de hecho, aquí está. Veamos, este era el documento que salió y vemos quizás 3 posiciones en la parrilla de salida. Atención, podría haber esto. Ahora vamos a ver, podría haber quizás 3 posiciones de penalización en la parrilla de salida. Veremos si se anuncian la parrilla de salida ya anunciada en teoría con Hamilton cuarto, pero queda por ver si serán 3 posiciones en la parrilla. Fue un episodio de obstrucción un poco, digamos, no claro. Entonces habrá que ver si también se aclaran después. En teoría Verstappen no ha tenido repercusiones al respecto, pero veremos un poco si habrá consecuencias, obviamente. Les actualizaré abajo en el video. También quiero hacer mi pronóstico para la carrera. Y les digo, según yo, veremos. Leclerc, Norris, Piastri. Yo digo este pronóstico aquí. Yo creo en la victoria de Leclerc. Según yo, puede suceder. También porque Norris no siempre comienza bien. Tal vez con las estrategias podamos hacer algo mejor. En el ritmo de carrera, Ferrari ha sido muy bueno. Veremos qué sucede. Comenten su pronóstico y recuerden suscribirse y activar las notificaciones para no perderse ningún video publicado aquí en el canal. Dejen like para apoyar y comenten su pronóstico. Estoy ansioso por leer y responder a todos. Les dejo otros videos relacionados aquí de Nasaduto. Nos vemos en un próximo video.